Buenas tardes a todos. Si me permiten, presentaré al presidio. Perdón que inicie con una servidora, pero bueno, tenemos que saber quiénes somos. Su servidora es Elinaidea Bante Juárez, la magistrada presidenta de este segundo tribunal colegiado auxiliar. La señora magistrada Zaira Cecilia Flores Reyes fungirá como moderadora. Tenemos el honor de que nos acompañe nuestra directora de comunicación social. Un aplauso, por favor, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Karina López Regalado, una excelente persona jurídica, pero además un ser humano extraordinario, que además representa a grupos culturales. Nos acompaña la señora magistrada Andrea Doria Ortiz Aguirre, también les pido un aplauso para ella. La señora magistrada Víctor Manuel Contreras Lugo, es el único varón de la mesa, entonces por favor aplaudirle para que se sienta menos atemorizado. Bueno, pues cedo el gusto de la plática a la señora moderadora, magistrada Zaira Cecilia Flores Reyes, del primer tribunal colegiado penal. Ella viene desde Boca del Río. Muchas gracias, Zaira, por solidarizarte con esta causa. Ahora ella seguirá platicando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto venir desde el puerto de Veracruz. Aquí realmente felicito a las compañeras, compañeros, por realizar este diálogo. Y sin más preámbulo, bueno, pues tengan buenas tardes todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto y aprecio a quienes hoy nos acompañan en este importante encuentro ciudadano. Agradezco profundamente la invitación para fungir como moderadora de este diálogo, especialmente a las magistradas y magistrados del segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede aquí en Jalapa, quienes han impulsado esta valiosa iniciativa de acercar la justicia a las personas, para que todo esto se haga en un lenguaje más sencillo. Mi reconocimiento para nuestra invitada de honor, la maestra Karina López Regalado, directora de Atención y Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como a las ponentes y asistentes que hoy hacen posible este espacio de reflexión y cercanía. Eventos como este representan el nuevo rostro de la justicia, una justicia más humana, más cercana y más sensible y accesible para todas y todos. Durante muchos años se pensó que las sentencias y las resoluciones judiciales eran temas lejanos, complicados o reservados únicamente para abogados y especialistas. Sin embargo, hoy las personas juzgadoras tenemos el gran compromiso de cambiar esta visión y construir puentes de confianza con la ciudadanía, porque la justicia debe de poder entenderse, debe de poder explicarse. Y debemos explicar nuestras decisiones en un lenguaje claro y sencillo. Debemos escuchar a las personas, comprender sus contextos y hacer sentir que los tribunales también son espacios de protección, de dignidad y de esperanza. La justicia no puede quedarse solamente escrita en expedientes, debe sentirse cercana a la vida diaria de las personas, especialmente de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores, las niñas, los niños, los adolescentes, nuestras infancias y las familias que atraviesan momentos difíciles. Hoy este diálogo tiene precisamente este objetivo: abrir las puertas del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía, conversar de frente, escuchar inquietudes y explicar cómo las personas y las sentencias pueden proteger derechos humanos y transformar vidas. Muchas gracias por estar aquí, por participar y por confiar en estos espacios de diálogo. Y bueno, pues le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Karina López Regalado para que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias. Queridas amigas magistradas, magistrado Víctor, es un honor estar nuevamente hoy aquí en Jalapa, en donde nos han recibido de manera extraordinaria. En la Dirección General de Atención y Participación Social,
que es la que se encarga de la Corte, justamente de tener las puertas abiertas entre la ciudadanía, entre la sociedad, entre el pueblo de México y el Poder Judicial de la Federación. Después del primer diálogo que se sostuvo, es interesante ver cómo aquí en Jalapa la comunidad jurídica ha arropado muy fuerte este concepto y ha mantenido este enlace y este puente tan cercano con la sociedad. Situación que desde la Corte agradecemos y valoramos mucho, porque esa era el objetivo, este es el objetivo de la reforma judicial. Este era el clamor del pueblo cuando se iban a las campañas a pedir el voto, a solicitar el voto, de que no fuera una corte búnker, que no fuera un poder judicial alejado y que desconociera las situaciones que adolecen al pueblo de México. Entonces, ver cómo en Jalapa se apropian de este concepto, ver cómo en Jalapa están realizando estos diálogos, lo aplaudimos profundamente. Y pues claro, no puedo obviar que reciban el saludo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el licenciado Hugo Aguilar Ortiz, que está muy pendiente de estos diálogos y que próximamente estará inaugurándolos para todo el país, para todos los estados de la República, y la felicidad de que Jalapa fue el primero en todo el país en atreverse a abrir las puertas en estos diálogos para revisar sentencias, para revisar cómo va la comunidad jurídica, para tener el enlace con las barras de abogados y pues nada, reconocerles, felicitarles, que sigamos así, que sigamos construyendo la justicia, porque la justicia no se construye con una sola persona, sino hombro a hombro. Poder Judicial Federal, abogados, juzgadores, magistrados, jueces y claro, la ciudadanía, la sociedad civil. Así que enhorabuena, muchísimas felicidades y que sigan teniendo mucho éxito. Gracias. Agradecemos profundamente las palabras de bienvenida de la maestra Karina y sea bienvenida aquí a su casa, Jalapa. Bueno, pues ahora damos paso al desarrollo de las ponencias programadas para esta tarde, en donde conoceremos criterios jurisprudenciales relacionados con la protección de los derechos de las personas adultas y mayores y de la familia. La primera ponente tengo el honor de presentarles a la magistrada Celina Aide Abante Juárez, quien compartirá importantes reflexiones relacionadas con la protección reforzada de las personas adultas mayores, así como criterios vinculados con violencia familiar y vulnerabilidad emocional. Reciban con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de iniciar a platicar con ustedes estos interesantes criterios, espero a ustedes también les resulten de lo más absoluto interés, queremos también dar la bienvenida a todas las personas que a través de internet se han conectado a la transmisión que se está realizando de este evento en toda la República y que les agradecemos también que estén vinculados con estos temas tan relevantes. Una vez dicho lo anterior, les daremos un pequeño contexto para que ustedes sepan de dónde viene todo este esfuerzo. Algunos de ustedes ya estuvieron en los diálogos anteriores, pero otros vemos caritas nuevas y nos da gusto que nos acompañen también en este día. Este tribunal ha tomado la iniciativa de realizar una versión de comunicación social de nuestras sesiones técnico-jurídicas que se realizan semana a semana. Esto significa que terminando la sesión técnica, nosotros tenemos un espacio para platicar en lenguaje coloquial los derechos que se han tutelado, cómo se han tutelado y bajo qué aspectos resultan prioritarios en el beneficio de las personas que acuden como justiciables a un órgano de impartición de justicia federal. El video que estaban viendo hace un momento es la versión real que se transmitió en vivo de estas sesiones. Y lo que ahora explicaremos son esos mismos asuntos que venimos a platicar con esa misma transparencia y cercanía. No escucharán aquí grandes conceptos técnico-jurídicos porque nuestro objetivo es que todas las personas, todos los mexicanos puedan saber lo que hace el Poder Judicial, cómo lo hace y cómo tutela tus derechos. El tema de hoy efectivamente tiene que ver con dos grupos importantísimos, los adultos mayores y la familia. En todos sus conceptos que incluyen desde luego la infancia, algunos temas de perspectiva de género
y la integración del grupo social fundamental sobre el cual se va a construir básicamente todo el tejido social, esencial para que cualquier sociedad pueda respirar y desarrollarse de forma óptima. Nuestros adultos mayores. Les pido que me acompañen a reflexionar sobre su realidad. Antes de entrar de lleno a nuestros casos, ¿quiénes son? Esas personas que han entregado su vida por sus familias, que han trabajado muchos años, que son verdaderos ejemplos y que muchas veces tristemente son olvidados, son rechazados, por lo que es peor, son agredidos hasta por su propia familia. Y que desde luego como sociedad no podemos permitirlo. Una sociedad que no abraza con cariño a sus adultos mayores es una sociedad que está enferma y que necesita ser reestructurada. Recordemos que incluso si vamos a las culturas más ancestrales, el consejo de ancianos siempre era consultado porque es gente sabia, gente valiosa, gente que tiene mucho que dar y que por ningún motivo debe ser olvidada. Ahora van ustedes a escuchar dos casos completamente reales que estuvieron en el escritorio de sus servidores, una maestra y una servidora, para que vean hasta dónde se puede abandonar a estas personas y hasta dónde la justicia federal alcanza a tutelar esos derechos. El primer caso tendrá que ver con un testimonio del adulto mayor. Aquí tuvimos a un hombre de 76 años que tenía un pequeño negocio con el cual se mantenía. Era su única forma de subsistencia, un señor, pues, con escasos recursos. Denuncia a su hijo porque su hijo decide no dejarlo entrar al negocio para que no pueda volver a tener acceso a su medio de subsistencia, su propio hijo. El señor, para poder sobrevivir, lo denuncia por el delito de despojo. Despojo quiere decir que le quitó precisamente este derecho de impedirle el paso a su local, que era su único sustento. En una primera instancia, absuelven al hijo diciendo que el testimonio del Señor es inconsistente y contradictorio porque no sigue las reglas estrictas de la valoración probatoria de un testigo. Esto sigue esa misma línea en la justicia local y llega al tribunal colegiado de nosotros, en donde el Señor se advierte, es una persona que, como todos los adultos mayores y como nos sucederá a todos en algún momento, obviamente no tiene un uso rápido de su pensamiento, requiere espacios para coordinar sus ideas, requiere atención, requiere paciencia. Es que apúrate, es que, a ver, no estás declarando como un testigo. El Señor tiene 76 años. Todas las personas de 76 años ya vienen arrastrando una condición generalmente de salud, tanto física como mental, con ciertas características que debe ser objeto de la más absoluta tutela y del mayor de los respetos por quienes no hemos llegado a ese momento. ¿Qué dice este tribunal? A ver, autoridad judicial, tienes que usar un estándar con perspectiva de adulto mayor, ponderando los tratados internacionales y las leyes que tutelan a estos grupos en selectivo. El estándar de valoración no puede ser rígido ni puramente formal, porque estás tratando con un ser humano que está haciendo su mayor esfuerzo, pero que no tiene las condiciones de un testigo común. La perspectiva de adulto mayor es igualar sus condiciones a la de una persona, como cualquiera de nosotros, para que él pueda expresarse con claridad en todo momento. Por otro lado, advertimos que esas narrativas eran desordenadas, eran interrumpidas, y él en algún momento explotaba en sentimientos encontrados, lo que nos lleva a otro tema importantísimo. Y es que el vínculo filial le genera una vulnerabilidad emocional y cognitiva. Es como únicamente un adulto mayor. Quiere que se ponga en un momento en el lugar de esta persona, que su hijo le quita la única forma de subsistencia y todavía lo tiene que denunciar para poder sobrevivir. ¿Acaso no será que es importante destacar el daño emocional y el daño cognitivo que tiene esta persona a declarar? Se le puede pedir que no llore, que no se sienta desesperado, angustiado o triste,
Yo creo que eso es pedir que se entreviste a una máquina. Desde luego, le dijimos a la autoridad que esas contradicciones en realidad no representaban tales y que si se seguía una línea sobre lo que él expuso había congruencia en su sentir y en su declaración, que la dignidad humana en la vejez es fundamental y tan valiosa como en cualquier etapa de la vida, porque las personas de la tercera edad son tan valiosas como un recién nacido. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor y por lo tanto concluimos en una protección federal máxima para que se resuelva sobre el valor dado su testimonio con perspectiva de adulto mayor, tomando en cuenta sus condiciones de salud y sus condiciones propias de cognitividad. En pocas palabras, le dijimos a la autoridad responsable, resuelve con humanidad y reconoce la dignidad de esta persona. Se fue a la autoridad responsable y se le reivindicaron los derechos a este adulto mayor. Te platico otro asunto. Un asunto de protección reforzada al adulto mayor en situación de vulnerabilidad en otro terrible caso de donación. La donación es el acto jurídico gratuito, un contrato, por virtud del cual yo le regalo a otra persona un bien, que puede ser una casa, un coche, es un simple regalo. Un adulto mayor, movido también por sus emociones y sus sentimientos, le regala a una persona muy cercana de su familia un bien, pero lo tiene que demandar pidiendo la nulidad del contrato de donación. ¿Por qué? Porque no se reservó este inmueble en propiedad ni en usufructo, es decir, propiedad que tiene el dominio absoluto del inmueble, ni el usufructo que es el uso y disfrute del inmueble para poder subsistir. En su sentimiento de beneficiar a su familiar cercano, él se queda sin nada. La primera instancia le dice, ¿no justificaste tu acción? A mí no me interesa. Tú ya perdiste tu bien inmueble. ¿Para qué lo andas donando? La segunda instancia dice, yo no veo condiciones de insolvencia suficientes, así es de que, pues, con pena, sí, ya, así se queda el asunto. Llega este asunto al tribunal de tus servidores y nosotros decimos, el artículo 5 de la Ley Relativa de los Derechos de las Personas Adultos Mayores requiere este trato digno en comunión con los tratados internacionales para verlo también con perspectiva de adulto mayor. En todos los procedimientos administrativos y judiciales, de acuerdo a esta normativa, se busca proteger en todo momento al adulto mayor, incluyendo su patrimonio personal y familiar. Y concedemos el amparo para que se analice con una amplitud considerativa e interpretativa y no en forma solamente estricta o formal las condiciones de insolvencia. Y en análisis de la perspectiva de adulto mayor, se establezcan las pruebas que pueden llegar a esa insolvencia. En este asunto se evitó que esta persona se quedara prácticamente a la mitad de la calle por el sentimiento de proteger a un familiar y por no conocer el derecho. Sin embargo, dada su edad, tenemos el grave caso de que hay personas que pretenden abusar de ellos y desde luego a esas personas nosotros tenemos que determinarles la justicia que corresponda. Entonces concedimos el amparo y dijimos que se revisara con acuciosidad desde la fecha del contrato y todo lo relativo a la perspectiva de adulto mayor para resolver conforme a derecho respecto de su situación. El tercer caso no amerita un análisis de adultos mayores, sino en este caso tiene que ver con las infancias y con la perspectiva de género. Tenemos una mujer que le es sometida a un procedimiento por el delito de violencia familiar, en virtud de que una víctima menor de edad está realizando declaraciones en su contra. Sin embargo, y a pesar de que las instancias locales la condenan, cuando llega al tribunal colegiado, nosotros advertimos indicios de lo que se llama alienación parental o manipulación del menor que puede llegar en un momento dado a que un niño, dada su propia madurez, pueda declarar en favor del padre que lo está manipulando. Situación que no fue debidamente investigada. ¿Qué le dijimos a la responsable? A ver, un momentito, no te salvaste pruebas para descartar
la alienación parental y manipulación del menor que te están haciendo valer. Y conseguimos el amparo. La sala ordenó reponer el procedimiento y que el Tribunal de Enjuiciamiento desahogara de oficio los dictámenes periciales en psicología y todas las pruebas que fueran necesarias para que se determine si este menor está siendo motivo de una manipulación para hacer la imputación que hace o si realmente está derivado de una libre imputación especificando que lo que sucedió realmente es así. Con esto se tutela no solamente a la mujer sometida al procedimiento penal, sino también a las infancias, porque de esa investigación puede derivar también el hecho de que se esté cometiendo algún delito en contra del menor, quizás una corrupción de menores. Desde luego que alguien que pretenda abusar de un menor desde cualquier perspectiva debe ser sometido a un procedimiento. Estos 3 casos estuvieron en nuestras manos y tuvimos la valiosa oportunidad de proteger a estas personas. Pero por eso es importante que todos los usadores nos pongamos los lentes de los derechos humanos para realizar una tutela efectiva. Muchas gracias. Seguimos particularmente agradeciendo la participación de la magistrada Serina por compartirnos estos temas, estos asuntos que les tocó resolver. Y como bien ella lo señala, nosotros como juzgadores tenemos que juzgar con perspectiva, aplicar los protocolos. Y en estos 3 asuntos que nos comentó la magistrada, pues el primero se trata de un adulto mayor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que verificar antes de poderle dar valor a una testimonial, darle valor a la confesión como tal de este adulto mayor? No los podemos tratar como iguales. Tenemos que ver ese punto de vulnerabilidad que tiene cada una de las personas que nosotros tenemos que valorar o que nosotros tenemos que decir en cada una de nuestras resoluciones. En este caso también, pues juzgar con perspectiva de género en cuanto a las infancias. También no se les puede dar el mismo valor como se los podemos dar a otro tipo de personas. Es muy importante todo esto que la magistrada nos explica, nos aborda y que esperemos que en las siguientes también pues sigamos teniendo más asuntos, porque es muy importante, como dice, el ser adulto mayor requiere también ese cuidado, esa parte que nosotros, imagínense, tener que culpar a tu propio hijo, denunciar a tu propio hijo, ¿cómo se siente la persona? Tenemos que ver todas estas cuestiones y eso es lo que tenemos como juzgadores que hacer, esa sensibilidad también. No por eso vamos a saltar los requisitos de la norma, pero sí tenemos que ver la circunstancia que rodea a cada caso concreto. Pero bien, muchas gracias, magistradas. Continuando con este diálogo, aquí hago un paréntesis. Al finalizar vamos a hacer la ronda de preguntas. Escuchamos a nuestros ponentes y al finalizar hacemos las preguntas. Continuando con este diálogo, damos ahora la bienvenida al secretario en funciones de magistrado, Víctor Manuel Contreras Lugo, quien abordará temas relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la obligación reforzada de juzgar con perspectiva de persona adulta mayor. Adelante, muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrada. Buenas tardes a todos. Veo muy contento de estar aquí. Veo a mis amigos, compañeros, magistradas, magistrados, jueces. La intención de este ejercicio, o el objetivo principal, es pues, romper la barrera invisible entre la sociedad y los juzgadores. Pues nuestro tribunal consideramos que las sentencias no son solamente documentos, son artículos, son razonamientos jurídicos, sino herramientas que tienen un impacto en las vidas, en las familias y en la sociedad. Entonces, refiriéndonos a 2 casos, uno de ellos que ya comentó la magistrada, no abundaré mucho, y que tiene que ver con el adulto mayor, y el otro es en relación con un tema de reposición por una cuestión de procedimiento de amparo, donde no se cumplieron las formalidades. El hilo conductor, en este caso, será que el Poder Judicial de la Federación utiliza un lente especial que es un escrutinio reforzado, una protección reforzada, para el primer caso de los adultos mayores y en el otro caso el interés superior de la infancia.
Esto cuando nos enfrentamos, nosotros como juzgadores vemos dinámicas familiares complejas donde hay asimetría de poder o vulnerabilidad. Eso también le sonará porque también se usa mucho con perspectiva de género. Aquí es perspectiva de adulto mayor y también de infancia. Entonces, me voy a referir al primer caso. Emitimos un criterio que dice perspectiva de persona adulta mayor en el proceso penal. El vínculo familiar con el agresor, en este caso un hijo, constituye un factor de vulnerabilidad emocional que obliga al escrutinio reforzado de las pruebas y específicamente el testimonio de la víctima. Los hechos ya los de la magistrada, un señor de 76 años que es despojado por su hijo, no le deja entrar a su lugar de trabajo, que es el único medio que tenía para subsistir, y finalmente no se le da la razón, porque en el testimonio tenía aparentes contradicciones, tenía a juicio de quien lo vio, no tenía los elementos suficientes para establecer que era una prueba suficiente para establecer una condena. Aquí el señor, pues obviamente la víctima. El enfoque que se le dio o que se le debe dar, creo yo, en estos casos, es explicar la paradoja del afecto y el miedo. Es decir, cuando el agresor es un adulto mayor, su propio hijo, la víctima pues ya se enfrenta de inicio a un conflicto que le resulta devastador. ¿Cuál es? El deseo de justicia contra el amor de madre o padre o el amor de desamparo. Es decir, en estos casos es claro que los juzgadores tenemos la obligación de todas las barreras que se puedan ver, de analizar con esta perspectiva, porque en apariencia pudiera ser un asunto sencillo que con una cuestión ordinaria pudiera resolverse, pero la verdad es que hay que ver más allá. Esos lentes a que se refería la magistrada Amante, no nos podemos despojar de ellos para poder observar si hay esos desequilibrios o vulnerabilidades, porque la Corte ya estableció que no es que un adulto mayor necesariamente sea débil o que esté en condiciones vulnerables, pero sí existe la grave posibilidad de que así sea. Entonces, al juzgar se tiene que ver ese panorama para poder emitir una sentencia de manera correcta. El punto técnico sería que ¿por qué el estándar probatorio ordinario falla aquí? ¿Por qué no se puede aplicar una valoración de pruebas normal? Pues hay que hacer un escrutinio, un examen reforzado de las pruebas y del testimonio. ¿Por qué? Porque si la víctima se retracta, titubea o minimiza la agresión durante el juicio, el juzgador pues no debe asumir inmediatamente que no pasó nada o que miente, sino analizar el contexto de vulnerabilidad emocional y dependencia. Por ejemplo, en materia penal aquí en el estado de Veracruz, por lo que me dio la tarea de investigar, los delitos que más se cometen con adultos mayores precisamente son los de los cuidadores, específicamente fraude y abuso de confianza. Porque pues ya sabemos, les dan el dinero para gastos, para cosas y se lo gastan en cosas personales. Entonces, en apariencia pudiera parecer algo niño, algo que no tiene relevancia, pero a la hora de acusar un asunto hay que ver con delicadeza estos aspectos. La justicia penal, creo yo, no puede ser fría ante el dolor familiar. Juzgar con perspectiva de adulto mayor es entender que el silencio o la contradicción que a veces se ve en los juicios es a veces un grito de auxilio, pero está ahogado o está asumido por el vínculo de sangre que integra. Eso no es un problema muy grave. Esa sería la primera tesis. Hay otro criterio que tiene que ver con menores. Aquí ya hay algunos criterios que han salido también durante el país, nosotros tenemos aquí el nuestro. Dice, la omisión del juez de distrito de requerir al representante especial de los menores de edad para que realice manifestaciones en relación con el recurso de revisión interpuesto por los progenitores amerita la reposición del procedimiento. Esto ante la existencia de un conflicto de interés. En este caso, el padre de dos niños, de dos menores de edad, promovió incluso un amparo indirecto contra la resolución que ordenó dejar sin efectos el depósito de menores que había sido decretado en su favor, una medida cautelar para proteger a los menores. La autoridad responsable lo dejó sin efecto y en conforme, pues el señor interpuso un recurso, un amparo y después el recurso de revisión porque el juez pues le negó.
Aquí se determinó en tribunal colegiado que la persona juzgadora del distrito con el escrito de expresión de agravios presentado por uno o ambos progenitores debe dar vista al representante especial de dichos infantes y requerirlo para que exprese lo que al derecho de ellos corresponda. Esto ante el conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad o tutela de las personas menores de edad. Por eso, si el juez federal omite dar vista y requerir al representante especial de los infantes para ello, y que diga las razones por las cuales no recurrió, entonces se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento. El enfoque que se dio aquí es, por ejemplo, imaginen ustedes un divorcio o un pleito legal donde los padres están tan cegados por su propia disputa que olvidan el bienestar real de sus hijos, o inclusive a veces usan sus derechos como moneda de cambio. Ahí es donde entra el Estado a ponerles un escudo. ¿Cuál es el escudo? El representante especial. ¿Por qué? Para proteger precisamente a los menores, a los niños y adolescentes. ¿Cuál es la obligatoriedad procesal en el juicio de amparo? Si los progenitores interponen una revisión y existe un evidente conflicto de intereses entre sus pretensiones y el bienestar de los menores, el juez federal tiene la obligación convencional y constitucional de requerir activamente al representante para que se pronuncie. Omitirlo no es una falta menor, amerita la reposición del procedimiento. ¿Cuál es el mensaje clave que quisimos dar con esta tesis? El interés superior de la infancia no es un concepto X o decorativo, sino que si las instituciones encargadas de velar por ellos guardan silencio en el expediente, el juez de amparo debe exigirles que hablen. En realidad, tienen este criterio, lo debatimos bastante, porque pareciera que hay una cuestión que se atribuye al juez federal. Aquí creo que tenemos uno o dos jueces federales, pero me gustaría en la ronda de preguntas saber su opinión. En ese sentido, de qué les parece que tenga el colegiado que proponer un procedimiento de amparo para esa situación. Nosotros consideramos que al momento de que el juez federal recibe el recurso, tiene la obligación de dar vista y se repone el procedimiento. Puede ser discutible, es el criterio que suscribimos, y después me gustaría hablar ya más a profundidad de ello en la ronda de preguntas. En realidad, con los criterios, y con esto voy a cerrar por cuestión de tiempo también, queremos decir que no se trata de una burocracia judicial. Todo lo que estamos haciendo, lo que tratamos de hacer en el tribunal es establecer reglas para que cualquier ciudadano, sin importar su edad o vulnerabilidad, sea verdaderamente escuchado y protegido por la ley. Esos serían los dos temas que me gustaría abordar, y me gustaría también escucharlos posteriormente con las preguntas. Muchas gracias. La importancia de la justicia sensible frente a los contextos familiares. Es muy importante, y aquí debo decir que nosotros también en el tribunal colegiado compartimos el criterio que el magistrado está exponiendo sobre esta protección a las infancias, como tal de designarle un representante, porque a veces en los pleitos familiares y más en divorcios, pues creo que lo que menos a veces les interesa a los padres es el bienestar del infante como tal, ¿no? Entonces, imagínense cómo se siente ese infante en medio de sus papás, de tener que decidir si se va con su papá, si se va con su mamá. Entonces es muy importante escucharlos, y bueno, es importante que el Estado como tal vele justamente por esta protección. Pues bueno, pero pues continuamos también por cuestiones de tiempo, y a continuación tenemos el honor de escuchar a la magistrada Andrea Doria Ortiz Aguirre, quien compartirá criterios relacionados con la obligación de las personas juzgadoras de analizar los asuntos con perspectiva de personas adultas mayor y bajo un enfoque reforzado de protección. Adelante, magistrada. Muchas gracias, magistrada Zaira, por estar aquí, al igual que absolutamente todas las personas que hoy nos encontramos aquí en la universidad. Inicio agradeciendo porque realmente es un momento muy especial, porque veo muchísimas caras conocidas y muchísimas caras que además sé que desde las trincheras en las que están han luchado mucho para que hoy tengamos esta nueva realidad en el Poder Judicial.
Tenemos la riqueza en este momento de tener a embajadoras de la paz internacional con nosotras, compañeras que vienen desde distintos puntos del estado de Veracruz. Vienen desde Cosamaloapan, vienen desde Carlos Acarrillo, por supuesto desde Jalapa, del puerto de Veracruz, también de la zona de los Tuxtlas. Tenemos a representantes de pueblos y comunidades indígenas, tenemos estudiantes, abogadas, y en esa enorme riqueza también tenemos a juzgadores federales y locales y por supuesto otras autoridades que también nos acompañan y que llevan a cabo una importante labor de mecanismos alternos de solución de controversia. Y es aquí donde esto se pone bueno, porque decimos, a ver, ¿qué es lo que estamos buscando impulsar desde el segundo tribunal colegiado? Lo que estamos buscando es hacer realidad un anhelo de justicia, una justicia más cercana a la población, una justicia que al final del día construyamos entre todas y todos. El reto de la eficaz coordinación entre un poder judicial federal, un poder judicial local, diversas autoridades, pero por supuesto el ingrediente principal, considero, siempre será la población. Como instituciones de un Estado, podemos tener políticas públicas y construir muchas cuestiones en un documento, en un escritorio. Pero si no conocemos la realidad social y vamos a los territorios y nos acercamos a ustedes y no rompemos ese vínculo que tenemos, porque además, imagínense el orgullo y la responsabilidad que siento de saber que muchas de las caras que veo son esas caras que también me acompañaron en campaña y que me comprometen y que por eso la invitación fue para decir, a ver, no vamos a fallar, vamos entre todas y todas a construir esta nueva realidad dentro del Poder Judicial. Decíamos que queríamos un Poder Judicial más cercano, aquí estamos. Entonces, hace un momento mi compañera magistrada y mi compañero magistrado muy puntualmente han abordado ya tesis. ¿Pero qué son tesis? Las tesis no son otra cosa que criterios relevantes que se deciden por las personas juzgadoras al momento de llevar a cabo el análisis de un asunto. Entonces, eso que decidimos y que consideramos un criterio relevante es lo que técnicamente se denomina tesis. Y estas tesis surgieron en nuestro tribunal a la luz del análisis de los asuntos y de los hechos que muy puntualmente ellos acaban de explicar. Y respecto de esa situación, solamente voy a ahondar en la siguiente tesis, que es del rubro. ¿Qué quiere decir rubro? Pensémoslo así, coloquialmente, es el nombre de esta tesis, es el título de la misma, ¿sí? Entonces, a eso técnicamente se le conoce como rubro y es perspectiva de persona adulta mayor en el proceso penal. El órgano jurisdiccional tiene la obligación reforzada de valorar el caudal probatorio bajo este enfoque cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya sea patrimonial, de salud física o también emocional. Pero veámoslo así, acabo de dar lectura textual a este rubro, a este título. Y de aquí, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué se entiende por perspectiva? Porque igual me pueden ustedes decir, es que ya lo han repetido muchas veces, pero aquí nos dijeron que veníamos a hablar y a entendernos el lenguaje ciudadano. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo cuando utilizamos perspectiva es como tal, es un punto de vista. Eso es perspectiva, es el punto de vista desde el cual analizamos el asunto. Y la vulnerabilidad se refiere como tal a esta situación de fragilidad en la que se puede encontrar una persona, ya sea por su condición de adulto mayor, que también hay que señalarlo. No te pone en automático el que tú seas adulto mayor en una situación de fragilidad. Pero en estos casos que fueron
estudiados en nuestro tribunal y en donde dictamos estas sentencias y de las cuales surgieron estas tesis, estos criterios relevantes, se analizó que sí influyó en la decisión y en el análisis que se hizo con nuestro tribunal la condición particular que tenía esa persona. ¿Por qué? Porque tenía más de 75 años. Además de tener más de 75 años, no sabía leer ni escribir. Estaba enfrentando un proceso, ¿sí? Un juicio, además en contra de su hijo, en una condición además donde venía de una situación de enfermedad, tanto una que ya tenía diabetes como la que enfrentó cuando fue precisamente materia de los hechos que dieron origen al delito de despojo. ¿Y qué es el delito? Pues es una acción o una omisión que castiga determinada ley, en este caso es la penal. Entonces, ¿por qué sería importante que si alguien en este momento no está enfrentando un juicio de esta naturaleza pueda conocer de estas sentencias o pueda participar en estos diálogos, o pueda estar siguiendo en las redes sociales? Porque me interesaría a mí como sociedad conocer qué se está decidiendo. ¿Por qué creen que sería importante? Y aquí nosotros decimos, puede darse muchas razones, pero tiene que ver incluso con el que se construye paz social, sabiendo los derechos de las personas, sabiendo los criterios que estamos tomando las y los juzgadores al momento de decidir un asunto, pero además también porque eso da la posibilidad de que como juzgadoras y juzgadores podamos decir de frente a la población cuáles fueron los motivos que nos llevaron a tomar una determinada decisión de manera pública, de manera transparente, y aquí va ligado también a temas de combate a la corrupción. Cuando el juzgador puede mirar a los ojos y decir, en este asunto decidimos lo que decidimos por estas circunstancias, estamos transparentándonos, ¿verdad? Y estamos reconstruyendo la confianza en un poder judicial que históricamente, no de manera generalizada, pero históricamente sí había juzgadoras y juzgadores que estaban alejados incluso de la población. Había un sistema que incluso impedía que los juzgadores tuvieran esta cercanía con la población, y hoy lo que estamos buscando a través de estos ejercicios es contribuir en una nueva realidad, en un poder judicial más transparente, más cercano, un poder judicial que además también siga siendo profesional, también hay que decirlo aquí. El estándar, el nivel de profesionalismo que debe tener un juzgador o juzgadora no es algo en lo que se pueda escatimar. Las y los juzgadores somos personas y debemos de estar siempre comprometidos en seguirnos preparando, en seguir estudiando, en seguir día a día buscando ser mejores juzgadoras y juzgadoras. Entonces me referí al rubro de estas tesis que emitimos como tribunal y muy puntualmente ahora lo que diríamos, ¿a qué vamos a pasar? Pues a la parte, ¿no?, que pone esta riqueza a este ejercicio y que tiene que ver precisamente con que ustedes puedan participar, que ustedes nos puedan decir con toda confianza, a ver, ¿se entendió de lo que estamos hablando? ¿Qué nos hace falta a nosotras como juzgadores y juzgadores para poder contribuir desde cualquier juzgado, desde cualquier tribunal, en la construcción de la paz, en reconstruir esta confianza social? ¿Qué nos hace falta? ¿O en qué vamos bien? ¿Ustedes perciben que el Poder Judicial sigue estando igual que hace un año? ¿Ven un cambio? ¿No lo ven? O sea, siéntanse con esa confianza y con esa libertad de apropiarse de este espacio, porque para eso es.
Esa es la política pública que se está impulsando muy puntualmente y por eso estamos aquí pues con el honor de tener a la maestra Karina Regalado, porque desde la Dirección General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está construyendo e impulsando esta política pública de cercanía. Este diálogo que hoy estamos teniendo, este ejercicio es consecuencia también de un ejercicio que justamente hace un par de meses se tuvo aquí y en donde dijimos nosotros, las y los juzgadores, tenemos que entrar aquí, porque al final de cuentas somos quienes necesitamos esas sentencias. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo propio y aquí también va el reto, porque también hay compañeros, magistrados, juezas y pues decimos, si desde cada tribunal del país hacemos este tipo de ejercicios en la modalidad que cada uno considere, pero que el objetivo pueda ser el mismo, estaremos realmente dando ese avance y ese paso a la construcción de un nuevo poder judicial. Muchas gracias. La intervención de nuestros ponentes, no solamente por compartir este criterio, sino como la magistrada Andrea lo dijo. Esta reforma al Poder Judicial de la Federación trajo consigo esa parte, que realmente conozcan a las y los juzgadores, a los que impartimos justicia como tal. Tengo el honor de pertenecer ya 15 años dentro del Poder Judicial de la Federación y puedo hablar desde las dos perspectivas. Incluso como trabajadora dentro del Poder Judicial de la Federación, a veces era imposible hablar con el magistrado. Todo era a través del particular, a través de la particular. Oiga, pero tengo que dar cuenta, ¿no? Sí, pero otro momento. Y no te recibían. Entonces, realmente romper, claro, no todos, ¿verdad? Romper esta barrera, pues para muchos ha sido complicado. A veces nosotros, y digo nosotros porque dentro de nuestra burbuja, dentro de esta parte, pues como secretaria era, tengo que entregar mi proyecto y pues no me importaba, o no es que no me importaba, sino que no teníamos suficiente tiempo, o no teníamos tiempo realmente de explicar a la ciudadanía qué hacemos. Porque muchos desconocen realmente qué es el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la diferencia de un juez, de un magistrado, del Estado, de un juez o un magistrado federal? Muy pocas personas conocen. Y esto me topé también en campaña porque muchos decían esa parte. ¿Y de qué partido vienes? ¿No? Una era otra. Son policías, o sea, ministerios públicos, porque solamente tenían más el contacto con el Poder Judicial del Estado o con jueces de primera instancia. Entonces, como aquí se ha mencionado, esto es lo que debe hacer. Muchos pueden estar, o estuvieron a favor o en contra de la reforma, eso ya pasó. Ahora es nuestra realidad y tenemos que hacer que esta realidad funcione, que realmente haya esa cercanía. Siempre he sido partidaria de que los justiciables vayan, expongan, porque a veces nos hacen ver cuestiones que nosotros podemos perder de vista, y a veces con esos famosos alegatos de oídas, a lo mejor pues nos puede brindar otra perspectiva. Es muy importante que como juzgadores expliquemos también nuestras sentencias en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo. Yo sí le digo a los secretarios que conformamos el equipo, a mí quítenme eso de latinismo, dicen, o sea, si yo misma lo entiendo, de verdad, o sea, el hecho de que una sentencia esté así y esté llena de palabras rimbombantes, no quiere decir que sea una sentencia sencilla, mejor, no quiere decir eso. A veces puede haber una sentencia así y que lo entendiste, lo explicaron muy bien. Entonces se trata de cambiar, de que también a través de los comentarios que ustedes tengan para con nosotros sean bienvenidos y digan, ¿saben qué? Miren, magistrados, miren, jueces, yo siento que les falta un poquito por acá, ¿no? Bueno, pues lo podemos poner a la mesa y saber cómo nosotros mejorar, como la magistrada Andrea dijo, hay que también abrir esta parte, ¿no? Mejorar y que realmente vean que los jueces, los magistrados tenemos un rostro humano. Para nosotros no solamente es un legajo de copias ahí, es una vida, una familia, y como órganos terminales de nosotros depende. Imagínense que, nos equivocamos, 20 años de prisión.
Imagínense, o sea, estamos destruyendo una familia. Por eso tenemos que estar en constante capacitación, en constantes cursos. ¿Por qué? Porque un error puede afectar familias, puede afectar vidas. Entonces, estoy muy contenta por estar aquí con todos ustedes. De verdad, felicito, como bien lo han dicho, es el primer tribunal que hace esto a nivel nacional. Y ojalá lo sigamos nosotros llevando a cabo. ¿Para qué? Para que expliquemos en lenguaje sencillo. A lo mejor y todavía tenemos algunos tecnicismos por ahí, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo más sencillo posible este lenguaje para que todas y todos podamos, más bien nosotros podamos explicarnos, ¿no? Porque no es que no nos entiendan, sino que nosotros podamos explicar. Porque si cualquier ciudadano que no sea abogado puede leer una sentencia y decir, se trató de esto, creo que hemos hecho bien el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, justamente con esta parte, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas para los magistrados ponentes, para romper estas barreras y demostrar que, bueno, pues realmente sí tenemos que hacer esta cercanía con las y los magistrados y todos ustedes. Entonces, a ver, ¿quién es el primero o la primera? Incluso comentarios, ¿eh? Si no hay preguntas, se vale dar su No entendimos nada. Agregar aquí, por favor, para todos. No es examen, no estamos viendo a ver si nos entendieron, no vamos a evaluar. Queremos ver si realmente ustedes están conectando con nosotros. La verdadera sabiduría para nosotros viene de 3 cosas con ustedes: poner atención, escuchar y hacer preguntas. Es lo que estamos haciendo. No es únicamente que ustedes nos escuchen a nosotros. Nosotros escuchamos al pueblo de México para saber qué necesitan, qué visualizan, qué impresión se llevan de lo que estamos haciendo. Eso es sumamente importante para nosotros. Esa es la riqueza que les pedimos. Díganos qué opinan, qué les parece, qué falta, qué se puede hacer. Aquí su opinión. Somos valiosos, decía la maestra André, coincide plenamente de este ejercicio. Ustedes son los importantes. Así que la quinceañera son todos ustedes. Nosotros somos los chambelanes. Por favor, gracias. Bueno, buenas tardes. Es algo sencillo, nada más si fueran tan amables de proporcionarnos el número de registro de la tesis que están comentando, pero es que les corresponde en el seminario oficial no lo encuentran ya publicaron, está en publicación, o en su caso el número de presidentes para buscarlos ya en el sistema y tener acceso a estas sentencias. Y unas están en proceso en la... Sí, algunas de las tesis se encuentran todavía en aprobación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a pedirte ahorita que te den el rubro, no es una. Las tesis que se expusieron son 2, 3, 4, 5, 6, 7 tesis. Te doy los rubros de todas ellas y ahorita el abogado te va a explicar cuáles están en el proceso de aprobación, porque estas tesis se aprueban por el tribunal y la Suprema Corte se encarga de hacernos favor de publicarlas. Muchísimas gracias por tu interés. ¿Quién sé yo? Aquí, ya está también los Buenas tardes, mi nombre es Marcelo González. Yo traigo relación de los Chustras, soy un representante de una comunidad indígena. Con permiso de la mesa de nuestras buscadoras y buscadores y nuestro auditorio honorable, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de debate. Bueno, a mi poco entender, mis juzgadoras, acciones como esta, muy concretas, van a generar la confianza que se ha perdido por muchos años de nuestra sociedad. Una sociedad que ha sido empujada, violentada, pisoteada por intereses perversos y mezquinos. Pero hoy, en este tema de la protección a los derechos de grupos vulnerables como la niñez y como los adultos mayores, es elemental y trascendental su participación. Pero vamos avanzando y les voy a demostrar con un ejercicio muy dinámico. Miren todos ustedes, los ópticos que nos están viendo. Esa es la participación de una sociedad que tiene que empujar en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables. ¿Y por qué la sociedad? Porque es ahí realmente donde se generan muchísimos valores para que tengamos hoy hombres de bien,
mujeres que construyen y no que destruyen, desde lo más íntimo de sus almas. ¿Y quién más participa en este proceso de la vigilancia de los derechos constitucionales, de las garantías? ¿Quién más? Es reflexión, no es examen. El Estado, ¿no? Y no quiero ser grosero, pero ¿qué teníamos en el pasado? Que se hacía de la justicia el pan de cada día. Intereses perversos y mezquinos, decisiones que atentaban contra la integridad del bienestar de nuestros grupos vulnerables, de nuestra niñez. Pero hoy tenemos una nueva justicia con un rostro humano y con mucha vergüenza. Por eso es que nosotros estamos confiando que nos llevarán a buen puerto. ¿Y dónde encontramos esto? Porque es un lastre que me pesa y vengo a compartirlos con ustedes y a dejárselos a ustedes. No me lo llevo a partir de hoy. Ya les quedó el encargo, ese alto encargo que ustedes tienen de generar justicia desde aquí, desde este aparato. ¿Quién más? La familia. Y aquí quiero puntualizar mucho la familia, que es quien también es un elemento importante, que genera la vigilancia, que genera la protección de nuestros grupos vulnerables. Nadie puede dar lo que no tiene. Si hablamos de desarrollo pleno de nuestra niñez, me enseñaron en la academia que el desarrollo humano se genera desde la cabeza, lo cognitivo, lo afectivo del corazón y la praxis que nos hace construir. ¿Cómo vamos a aprender eso si los niveles culturales de nuestras familias que están enclavadas en los territorios no se lo permiten? Nadie puede dar lo que no tiene. Para lograr el desarrollo pleno y el bienestar, tenemos que participar todos, sociedad, Estado y las familias. Y esto no lo he recogido de un tema de televisión, de medios de comunicación, lo he recogido de los territorios donde me ha tocado a nuestra magistrada Andrea Doria caminarle y ver en esos pasillos las desgracias, cómo se impacta con las decisiones, el bienestar y el desarrollo biopsicosocial de un adolescente, de un grupo vulnerable, de un adulto mayor. Lo hemos visto. Es por eso que todo ese peso hoy lo descargo aquí con ustedes. Es una gran tarea trascender desde este aparato a los territorios, considerar los elementos importantes que generan realmente el desarrollo pleno y el bienestar de nuestros grupos vulnerables. Es ahí donde quiero tocar ese tema importante. Pero bueno, este ejercicio nos acerca a buen puerto. Espero que sigamos adelante. Espero que sigamos rompiendo esas barreras de ineptitud del pasado y de ignominia de los grupos que tanto nos necesitan en los territorios. Niños que son vulnerados sus derechos, adultos que son vulnerados sus derechos y que los elementos que lo integran no están todavía en el camino correcto para poder rescatar a esos seres humanos, a esas almas que están afligidas allá en los territorios. Hoy tenemos el compromiso moral, tenemos el compromiso histórico desde los tres elementos de sacar adelante este país, rescatando nuestros grupos vulnerables para que logremos un México, un pueblo, un territorio más digno para la persona humana. Muchas gracias. Muchas gracias por este comentario y bueno, como dicen, nos deja en la mesa y justamente ese es el compromiso que todas las y los buscadores tenemos, que realmente sea esa cercanía y que realmente tengamos ese compromiso de hacer cada día las cosas mejor. Muchísimas gracias, valioso comentario que nos realizan a todos. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, con su permiso. Soy licenciado Pedro Triana Carmona, servidor, presidente de la Asociación Civil Veracruz Justicia y Equidad. Hemos estado litigando por más de 15 años y la verdad que es un gusto y las felicito, magistradas, magistrados, esa gran labor que han realizado. Fíjense que algo, digo, no es que esté en contra de mis jueces del Estado, pero siempre he dicho, si no me lo otorgan aquí, me lo van a otorgar los jueces federales. Ese es siempre lo que he dicho en materia civil, penal, laboral, porque desgraciadamente, perdón que entre así en el tema muy voraz, pero es lo que a veces como defensor, como abogado, nos molesta, ¿no? Esa trascendencia, desde el inicio, empezar con algo que tú dices, hay razón para defender a ese menor, a esa mamá, a ese papá, a esa familia, pero que desgraciadamente no se da al inicio de la primera instancia, sino que tienes que ir escalando hasta llegar hasta un magistrado federal, que de verdad, así se los digo, confío mucho en ustedes, perdón por la risa, pero es la realidad, porque desgraciadamente me he topado, fíjense, no voy a decir qué juez, con un juez de primera instancia civil que obligó a un niño, a un menor, cuando ya estábamos en una audiencia de menores, que ya se había convenido, había valga la redundancia, un acuerdo de voluntades entre papás, a poner la huella del niño de 5 años. Digo, para mí, con todo respeto, y obviamente están vulnerando derechos. O sea, jueces que tienen más de 5 años, no digo los nombres con todo respeto, pero por desgracia, es lo que está sucediendo en nuestro estado de Veracruz, que yo aprecio. Aquí nací, aquí me hice, aquí me forjé, estudié, y la realidad de las cosas, que yo los felicito nuevamente, magistradas, por estas reuniones que tienen o se tienen. Ojalá y sean también de apoyo, mancomunados con los jueces del Estado, para que, digo, todos aprendemos de todo y nunca se termina de aprender. Yo en mis más de 15 años sigo aprendiendo la realidad, porque estuve trabajando también muchos años en gobierno del Estado, pero finalmente a tiempo dice un amigo, sabes que salte de ahí, ponte a litigar. Y bueno, la verdad me encantó el litigio, defender a las personas. Me llega mucho al corazón, los niños, las personas, adultos mayores, y pues bueno, aquí tenemos a un gran líder también y amigo que lo estoy viendo también, el licenciado, que me conoce también de hace algún tiempo y que pues nos gusta apoyar a la gente, nos gusta ayudarlas. Y me da gusto, de verdad, reitero, que nos abran las puertas, porque ahora les vamos a llevar a los niños para que se conduzcan de ellos. No, gracias, les agradezco mucho, Qué bueno, los felicito. Por aquí hay dos para participación. Muchísimas gracias por su comentario, licenciado. ¿Voy yo? No, primero las damas. Tenemos caballeros todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen González Franco. Soy licenciada en gerontología, gerontoactivista del corazón. Y mi pregunta va encaminada hacia en su tribunal. ¿Han tenido algún caso en el tema de cuidados? Para poner un poquito en contexto, es muy común encontrar en las dinámicas familiares actuales adultos mayores cuidando adultos mayores, ya sea esposa a su esposo o esposo a su esposa. En un contexto de dinámica familiar en donde hay hijos. Y es muy común que el hijo diga, es responsabilidad de mi mamá
cuidar de mi papá. Cuando hay un grado de dependencia mayor en alguno de ellos. ¿Qué pasa? Que se vulnera los derechos de la persona mayor en términos de salud, por ejemplo, de quien conserva más su funcionalidad. Funcionalidad que a lo mejor trabajó durante toda su vida y que en ese momento de vejez la hace tener una mayor calidad de vida en comparación a su compañero o compañera de vida. Entonces, como hijos decimos, te corresponde a ti. No pensando en que a lo mejor las condiciones que tiene la persona mayor pues la hace también ahora más vulnerable a desarrollar una dependencia todavía más rápida que el que ya está, digámoslo así, enfermo. Y de ahí viene un término común que escuchamos, que luego dice, se va más rápido al cielo el que cuida que el que está a lo mejor enfermo. ¿Y qué pasa? Que a veces los hijos accionan cuando uno de los padres o ya falleció o la que cuida dice, ya no puedo más cuidar porque ahora yo también necesito que me cuiden. Entonces vienen aquí dos interrogantes. Si ha llegado a su tribunal algún caso en el tema de cuidados, porque la realidad también es que no hay un sistema de cuidados a largo plazo que el gobierno o el Estado dé a las personas adultas mayores. Y es un tema que sí hay que trabajarlo porque al menos a mí, aunque yo sé que me faltan 30 años para ser adulto mayor, pero me preocupa porque soy de la generación en donde el ahorro va a depender de mí y en donde seguramente necesitaré un sistema de cuidados que actualmente no existe nada para ese tipo de adultos mayores. Y la segunda interrogante es, ¿a quién escucha a esas personas mayores? ¿A dónde se pueden acercar las personas mayores que puedan decir? Y viene ese tema de cuestión moral, o decir, ¿cómo voy a decir que mis hijos me están diciendo, pues sí es mi responsabilidad como esposa, a lo mejor como compañera, pero ¿en dónde están también mis derechos? ¿Hacia dónde se pueden acercar, digamos, a recibir asesoría? Porque la realidad es que instituciones como INAPAM, lo sabemos, su única función es hacer credenciales. Sistemas como el DIF no se da abasto con las infancias y la realidad que no hay instituciones que puedan proveer esa dinámica de cuidados. Muchas gracias. Interesantísimo el tema que tocas. Desafortunadamente no hemos tenido todavía su puesto en el tribunal. Por lo tanto, como juzgadora no te podría hablar de un caso en específico, pero sí, desde luego, en nuestra actualización y preparación tenemos conocimiento de esta problemática, de esta terrible problemática, que de hecho maneja 3 aristas básicas. La primera es como si dejaras a un niño al cuidado de otro niño. A ver, tú tienes 8 años y tú tienes 6. O sea, ahí se cuidan, ahí nos vemos. Evidentemente no es posible. Los adultos mayores requieren apoyo, enfermos o no. Llega un momento en que decíamos sus propias capacidades van disminuyendo y eso es naturaleza. O sea, no es que ellos quieran, porque eso es todavía más triste. Cuando los adultos mayores ya de edad avanzada y ellos quieren seguir siendo productivos y útiles, e incluso algunos ya con enfermedades como Alzheimer, donde nos ha tocado ver casos de personas que se salen de su casa. Seguramente ustedes con la preparación que tienen en materia geriátrica lo han visto. Se salen de su casa y se pierden y ahí los andan encontrando. Evidentemente esto no es ajeno a la ley. Así como en un momento dado se pueden pedir alimentos en la pareja o hacia los hijos, también existe la obligación legal de los hijos de proporcionar alimentos en condiciones a sus padres o adultos mayores, pero pocas personas lo saben. En este tema lo que hace falta es la representación. Así como hablamos de representaciones de menores, de víctimas, hace falta un representante de los adultos mayores para que les lleven los juicios de manera adecuada y ellos puedan hacer valer sus derechos. En el otro punto que manejas, que también es interesantísimo, se ha estudiado más en el nivel de la perspectiva de género y se dice el cuidado de las cuidadoras, porque en su mayoría son mujeres. De hecho, casi siempre es una hija, y los demás hijos pues no se van de la casa, y generalmente esa persona ni siquiera se casa, ni siquiera tiene familia, y se convierte en una verdadera esclavitud. Esto debe ser proporcional. Si ellos tienen varios hijos, todos los hijos tienen ese compromiso, ya no digamos jurídico, desde luego que es moral, desde luego que es esencial que en una sociedad hay quien te dio su vida para hacerte quien eres. Pues por lo menos brindarles los más mínimos cuidados es completamente necesario. ¿Por dónde tenemos que trabajar en esta línea? Cambiando la cultura hacia el adulto mayor.
además de establecer instituciones adicionales que desde luego vendrían maravillosamente al precio de los presupuestos del Estado, todos son tan amplios. Tenemos que cambiar esa cultura, de regresar a esas familias que eran verdaderos grupos de apoyo, de protección, de cariño, de nobleza, donde realmente el abuelito y la abuelita eran instituciones, donde la gente los quería, los apapachaba, los iba a visitar y estaba pendiente de sus necesidades. Mientras somos una sociedad egoísta y que va cerrando los caminos hacia los más valiosos, que son los adultos mayores, los niños, estas cuidadoras maravillosas que quienes reconocen. Son mujeres que a veces la pasan de sol a sol y lloran solitas y medio comen y medio duermen. Esto lo sé porque les digo en algunas investigaciones que hemos hecho sobre esta línea de quién cuida a las cuidadoras. Se están estableciendo mecanismos para proteger a este tipo de personas, que en su mayoría son mujeres. También hay hombres, pero somos menos. Tenemos que voltear a verlos. Por eso nosotros continuamos queremos visibilizar. Queremos que la sociedad nos vea. Porque en juicios como este, recuerden que la autoridad local ni siquiera volvió a verlos. No fue importante. O sea, los juzgó como si fuera cualquier persona que no es adulto mayor. Por eso tenemos que insistir en que estos criterios se multipliquen, se repliquen, los juzgan las autoridades y también buscar a través de las instituciones el mecanismo preventivo, que significa ese regresar a cuidar de las personas más sabias que integran esta sociedad. Gracias. Por aquí. Adelante. Dice San Agustín que una ley injusta no es una ley. Soy el licenciado Enrique Vázquez Hernández, presidente de la Asociación Civil Palabras y Hechos. Y más que nada es una felicitación a todos ustedes por acercarse a la sociedad. En el 74 tenía yo 15 años. Desgraciadamente asesinaron a un hermano. No teníamos dinero, no teníamos recursos. Y el crimen quedó impune. Un 28 de diciembre del 74. Le prometí a mis padres que cuando iba a ser abogado. A los 54 años terminé la carrera de abogado, tengo la maestría en Derecho Laboral. Soy nutriólogo, maestro y ahora abogado con la maestría en Derecho Laboral. Presidente de la Asociación Civil Palabras y Hechos. Ya jubilado del Seguro Social con 38 años, del Magisterio con 31. Y ahora la vida me da la oportunidad de poder ayudar a muchas personas. Saludo aquí a mi amigo Pedro Triana, que hemos unido esfuerzos para ayudar a muchas personas con medicamentos, ropa, asesoría jurídica. Muchas personas me preguntan qué ganamos. Una sonrisa, un que Dios lo bendiga. Ya tenemos al Seguro Social como asociación civil. Me dicen que era yo un loco. Obviamente llevé mi acta constitutiva y estamos al Seguro Social. No cobramos ni un solo quito a las personas, todo lo hacemos con el estado de servir. Vengo de la cultura del esfuerzo. Le comentaba yo a la persona que está por allá sirviendo el café que debemos ser siempre los mejores. De niño vendí tacos, gelatinas, combustibles, y no me da pena decirlo. Tengo el apoyo de mis hijos, de mi esposa, de los afiliados y delegados de Quitacor, que le decía a Viviana. Y como les he comentado, tenemos que seguir adelante. Vine a cumplir una misión, y es mi misión en esta vida. Antes, para ver a un magistrado, ver a un juez, era un tabú. Me pongo las órdenes, también estamos para servir, no nada más para pedir. Afortunadamente hemos participado en contiendas políticas, personas que apoyamos, que ahora están en el poder, ahora se olvidan de nosotros. Por ahí está el proyecto de formar una asociación política y yo espero que Dios y la vida me dé la oportunidad de seguir avanzando. Tengo 66 años, también he sufrido discriminación por mi edad, pero afortunadamente me sé defender en base a todo lo que he estudiado, no ha sido fácil. Este logo que está aquí de la asociación lo hizo mi hijo. Ahorita está trabajando en Chile, que aquí desgraciadamente en México no se le dio la oportunidad de tener sus conocimientos, pero me siento feliz, muy contento. Los felicito nuevamente, estoy a la orden. Por ahí si hay algún caso de seguro social, afortunadamente conozco la estructura, fui parte de la estructura del seguro social. Bueno, seguimos avanzando, seguimos construyendo y como le he comentado que el éxito se construye día con día con nuestras buenas acciones, orientando
y ayudar a nuestros semejantes. Gracias por escucharme y estamos a la hora. Por allá, por aquí, atrás, allá. Soy profesor de Historia de Educación del Instituto Federal de Educación Pública. Preguntaba para la compañera a qué va a acudir si tenemos una solución de personas diversas. Bueno, en la Defensoría Pública estamos haciéndoles a todas las personas vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas de todo tipo, pues, que tengan algún asunto jurídico pendiente. Nosotros asistimos de manera gratuita. Algunos jueces, por ejemplo, cuando van y piden, no sé, un niño, por ejemplo, un adulto mayor que está vulnerando sus derechos. Decían hace un momento que cuando los papás tienen alguna disputa, bueno, algunos jueces tienen a bien designar a un representante especial. En este caso, nos designan a los asesores jurídicos, que, como ya lo dije, nosotros damos asesoría gratuita. Digo algunos, porque bueno, no todos lo hacen, algunos compañeros pues sí, algunos otros se los tiene que solicitar el abogado para que los designe. Sin embargo, cada vez estamos tomando como un poquito de más fuerza. Es irónico porque, bueno, el instituto estamos cumpliendo 28 años ya, el Instituto Federal de Defensoría Pública, estamos cumpliendo 28 años ya de creados. Sin embargo, todavía hay mucha población que no nos conoce. Y bueno, esto es lógico porque la población va cambiando, siempre estamos haciendo difusión, pero bueno, en este momento, gracias por la invitación y bueno, quisiera poner a disposición de todos ustedes los servicios que nosotros brindamos. Y la verdad son de muy buena calidad. Antes decían, ay, es el defensor de oficio, no va a hacer nada, nada más nos va a estar pidiendo dinero y no va a avanzar nuestro asunto. Bueno, déjenme decirles que lo que es el Instituto Federal de Defensoría Pública, tenemos evaluaciones cada año, nos están evaluando y nos dan una calificación de 0 a 10. Si alguno de mis compañeros tiene recurrentemente calificación de 7, para nosotros es deficiente, suceden dos cosas. O definitivamente le dan las gracias, o lo cambian de institución, esperando que mejore su calidad de educativa. Esto nos da certeza de que no estamos nada más porque a alguien se le ocurrió ponernos ahí, sino que, insisto, nos están evaluando constantemente. Como decía la magistrada, que estamos constantemente recibiendo cursos de capacitación para poder dar una mejor atención a la población. Entonces, en donde estamos ubicados en la avenida Culturas Veracruzana, número 120, buscados el distrito, y en donde está el edificio sede, en el edificio C, segundo piso, ahí nos pueden localizar. Muchas gracias. Solo hago aquí este pequeño comercial porque efectivamente con el instituto vamos trabajando de la mano. Y en ese sentido, que ustedes sepan, y me dirijo puntualmente a ustedes porque sé que como organización y sobre todo de mujeres, pero también en general lo digo, la importancia de saber que hay estas instituciones que pueden brindar esa orientación, esa asesoría para determinados tipos de juicios y que además es sumamente profesional. Entonces, también hemos tenido la fortuna de coincidir e impulsar lo que tiene que ver con jornadas de asesorías gratuitas, subrayando así, es totalmente gratuito el trabajo que se hace desde el instituto. Entonces, estos espacios también tienen esa finalidad de a quienes invitamos y a quienes convocamos es para lograr hacer esa sinergia. El que la sociedad en general pueda saber, veía en este momento sus expresiones, que no se sabía, tiene más de 20 años el instituto y se desconoce de su existencia. Entonces, el que hoy también se pueda ver aquí con esa vinculación, pues es parte de lo que también estamos buscando impulsar desde nuestro tribunal.
Agregar otra cosa importantísima, ahorita que nuestra compañera nos platica de la defensoría. Acuérdate que si hay una vulneración de un adulto mayor directa a la Constitución, está aquí la justicia federal. ¿Esto qué significa? Si lo tienen encerrado, si no le dan de comer, si lo maltratan, si le están haciendo algún daño. Es que es mi vecina, ¿yo qué? Tú puedes venir a pedir el amparo por ella. No la dejan salir. Así de hermosa es la justicia federal. Y es un acto que vulnera directamente la Constitución y se puede ordenar la suspensión y la acción inmediata para establecer medidas cautelares que sean necesarias. El problema es que necesito rebecas. Que ustedes nos digan dónde están los adultos mayores que están padeciendo esto. El principio de instancia de parte agraviada existe. Yo no puedo andar tocando la casa con mis compañeros. Oiga, ¿aquí necesitan un amparo? No, necesito que ustedes conozcan, por eso la importancia de estos ejercicios, que esto existe. Para que sepan que cuando vean a alguien en esta condición, vengan con nosotros. No se van a ir decepcionados. ¿Ok? Bueno, ¿quién va a seguir por ahí? Primero, pues me volvieron el alma al cuerpo. La verdad es que estoy muy agradecida. Yo sigo a la magistrada Andrea en todo lo que comparte. Y yo sí quisiera que las tesis que se van a ser aprobadas, esperamos que sean aprobadas, pues que nos las compartan por medio también. Ahora se usa mucho el TikTok. Todos esos medios son muy importantes para que nosotros conozcamos. Yo soy licenciada en Derecho y soy escritora. Tengo también además un programa de radio con muchísima audiencia que he invitado a la magistrada, pero la gente a veces no conoce. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios que se hacen, por eso les digo que me volvió el alma al cuerpo, porque pues qué bueno que lo hagamos constantemente. Bueno, ustedes lo hagan constantemente, yo no lo voy a hacer así, no uno solamente como población. La verdad es que con ustedes como magistrados y como legisladores, tengo a mi hijo que está estudiando Derecho y muchas veces les digo, ¿estás seguro que quieres estudiar Derecho? Porque la verdad es que yo sí estaba muy mortificada yo veía a Andrea, pero decía, pues nada más es Andrea. Bueno, la magistrada Andrea. Y decía yo, bueno, pero es ella nada más, ¿no? Pero ahorita verlos en conjunto y explicarlo de esa manera que la población en general lo sepamos. Y bueno, a la que nos dice que vamos a estar ahí encima de usted, ¿eh? Así que ya se presentó, vamos a verlo ahorita terminando. Entonces, es muy importante estos ejercicios y yo sí les quiero invitar a que lo puedan ser tan accesible. Yo sé que ahorita se está grabando, pero por ejemplo, si se aprueban las tesis, que la población lo vaya sabiendo por medio de algún post o de alguna, porque sí es muy importante que esto, y ahorita pues no cuesta tanto hacer esto, con el mismo teléfono ustedes se pueden grabar, o sea, para que la gente los conozca, porque sí habemos mucha gente interesada en esto, y sí habemos mucha gente preocupada. Yo le comentaba precisamente a la magistrada, que cuando yo empecé a hacer mis programas, yo hablo mucho de valores de la familia. A mí me invitaron en un programa en la radio en Estados Unidos y me decían, ¿vas a hablar de los jóvenes y de los valores y de la familia? Pues eso ya se está perdiendo. Y dije, pues precisamente por eso voy a hablar de eso. Y pues el me dio la oportunidad, la primera oportunidad, me dice, oye, ya tienes 2,000, ya tienes 3,000, ya tienes 20,000 de audiencia. Igual que no le interesa a la gente, creo que todos estamos interesados en esta misma sinergia de que la familia es lo más importante. Y también porque me vuelve el alma al cuerpo, porque los grupos más vulnerables pues son nuestros niños y los adultos, ¿no? Que yo ya estoy casi en ese rango. Entonces, pues la verdad también es una problemática que sí debe de preocupar mucho a la sociedad y les agradezco enormemente, la verdad, un aplauso por este ejercicio que han hecho. Le agradezco mucho a la magistrada que me haya invitado. Actualmente, Janet me hizo el favor de presentarme a Radio Capel. Estoy en Radio Capel.
y he llegado hasta 800,000 de audiencia. Gracias le agradezco mucho a Janet por esto. Y la gente sí estamos preocupados en esto. Las mujeres, hombres, no todos somos feminazis, o sea, no todos somos así. Somos femeninas. Yo tengo un libro que se llama Eternamente Mujeres. Y hablo acerca de que muchas mujeres estamos haciendo lo que ustedes hacen. ¿Sí? Eso que ustedes hacen, no porque estamos aquí, no somos mujeres en el hogar. Y no porque estamos aquí, no somos madres. ¿Sí? Porque todas nosotras, incluso mis amigas embajadoras, cuando las he entrevistado, por ejemplo a Janet, me dicen, no, pues yo me paro temprano para hacer lo correspondiente, ¿no? O sea, para poder aplicarlo. Entonces, estoy muy agradecida por este ejercicio. Espero que nos sigan invitando y espero que sí hagan voz y eco de lo que les pedí, de las tesis que sean aprobadas, que las puedan ser difundidas y que esto pueda ser siguiendo conmigo. Muchas gracias, maestra, también por su intervención y pues muchas gracias por escucharme. Y también yo creo también mucho en que debemos impulsar mucho espacios para los adultos mayores, porque la verdad es un grupo que no tenemos por qué deteriorarnos tanto, ¿sí? Y que las personas que ayudan a los adultos mayores, porque yo conozco muchas cuidadoras o muchos cuidadores varones, cuidadores de adultos, y la verdad es muy desgastante. Entonces, yo creo mucho en la educación, ¿sí? Yo creo que todo es educación, y creo que la educación es muy importante. Esto que están haciendo ustedes es educación, ¿sí? También para nosotras. Pero muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sobre este punto nada más apuntar, las tesis de universidad ya están aprobadas por el Pleno del Tribunal, pero siguen un procedimiento. Se fueron a la Suprema Corte para que las publiquen en el diario, o sea, propiamente en el semanario judicial de la Federación, que es donde aparecen. Pero el Pleno del Tribunal, de manera formal, ya las tiene aprobadas. Y en lo que dices de las mujeres, yo creo que las mujeres somos como los bien altos. No solo somos bellas, sino que somos el material más resistente sobre el planeta. Recuerden que nada puede ver al diamante. Eso es una Creo que todas y todos, bueno, aquí el magistrado tenemos redes sociales, entonces en las redes sociales tratamos justamente de hacer más accesible, de publicar, por ejemplo, me imagino que en este caso ya cuando se pueden publicar en las redes sociales, entonces a través de eso también hacer más accesible los cursos. También usted comentó que su hijo está estudiando Derecho. Para todos los estudiantes que también están ahorita, nosotros tenemos programas de prácticas, es decir, los jóvenes que están estudiando Derecho pueden acercarse para realizar prácticas en los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y que realmente es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque a través de estas prácticas se van formando, van teniendo esta capacitación y después, bueno, pues muchas veces de ahí es en donde se quedan para trabajar. Dicho sea de paso, yo inicié justamente siendo meritoria. Y bueno, pues ahí me quedé. Entonces es muy importante y sí exhorto a todos los jóvenes que no lo echen al saco roto. ¿Por qué? Porque es una oportunidad excelente. Yo sé que aquí las magistradas, el magistrado, bueno, pues serían excelentes mentores. Adelante con la siguiente. Gracias. Siguiente intervención. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿El micrófono? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, pues primero que nada, gracias por el uso de la voz y muchas felicidades a las personas que integran el presidio y felicidades a todos. Felicidades a todos y a todas que estamos aquí, porque estamos generando un cambio y a mí me da mucho gusto saber hoy que Jalapa es pionero de esto. Su servidora lleva más de 26 años trabajando en la función judicial y creo en la efectividad del derecho. Y este puede ser un punto de partida porque estos diálogos sirven para que nuestros servidores de justicia vengan, como dicen ellos, transparentes y nos digan que se aplicó el derecho así o se está aplicando de esta manera. Y eso es tener
la transparencia y dar cuenta del servicio. Y bueno, todos sabemos que el Estado tiene pendiente la cuota de más órganos jurisdiccionales y lo que nos acaba de decir nuestro compañero de San Andrés Tuxtla, de acercar la justicia a las personas más alejadas de los centros de población más como son las capitales de los estados donde nos encontramos, porque todos necesitamos esa dignidad humana. Y hoy me siento muy feliz porque me siento en un plano de igualdad ante ustedes como persona que los escucha a ustedes y de verdad muy, muy agradecida por este principio que me imagino que será para mí y para todo México. Muchas gracias. Gracias, pues yo ya me apropié del micrófono. Magistradas, magistrado, directora, me presento. Mi nombre es Auresta Estrada Hernández, soy integro el segundo tribunal colegiado en materia civil. Traigo el saludo muy cordial y la disculpa del magistrado presidente José Rodolfo Beristain. Hoy ha sido un día bastante intenso en nuestro tribunal. En este momento él no puede estar presente aquí, está con la firma, tenemos un engrose, de hecho estamos afinando los últimos detalles, pero sí me pidió, me encargó que les hiciera saber, en primer lugar, el reconocimiento a esta actividad que están llevando a cabo, es una gran iniciativa y por supuesto la felicitación. Y de mi parte, pues de igual manera, y nosotros desde el Segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil, lo que auguramos para ustedes es éxito, que logren irradiar en los demás tribunales como el nuestro, que se siguen haciendo más ejercicios de participación, precisamente saludar este diálogo con tus juzgadoras y juzgadores de las sentencias, me parece algo que es sumamente importante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Me parece también relevante de que se encuentre con nosotros la coordinadora de la región Veracruz, porque esto hace a su vez una amalgama entre las regiones del estado, del circuito más bien tendría que decir. Y en este sentido es bien importante porque, como ustedes, he escuchado que aquí también hay, y bueno, se han presentado personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, escuché que también hay personas que trabajan en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, y yo lo que estoy segura es de que han destinado un tiempo importante para esta escucha, para ahora sí que escuchar lo que los magistrados tienen que decir, y en algún momento me parece a mí que las magistradas y magistrados lograron identificar esta área de oportunidad, porque muchas veces dentro de los tribunales están dedicados haciendo sentencias, emanando criterios muy importantes, muy relevantes, pero lo que hacía falta tal vez era comunicarlo hacia las personas. Entonces ese tiempo que hoy destinan para ello, la iniciativa es sumamente valiosa, y yo lo que diría es aprovechemos este escenario, y entonces ustedes a través del ejercicio del derecho, tal vez como abogados postulantes, o tal vez como parte de un proceso, si encuentran algún criterio relevante que está haciendo contraste con otro circuito, de otra región, puedan hacer uso de las herramientas como lo es la denuncia de contradicción. Entonces las tesis, a lo mejor de manera más rápida, pueden convertirse en jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, tal vez también por reiteración, pero de algún modo es que esta escucha activa entre juzgadores y personas usuarias de los servicios va a hacer que la justicia sea pues más pronta, por supuesto, y también que se vaya conociendo y homologando un criterio en temas tan importantes como los que expuso la magistrada Celina, las razones que dio el magistrado y por supuesto lo que comentó la magistrada. Entonces yo, sin hacer el mayor abundamiento, lo que diría es: recordemos ese gran documento fundante de nuestra patria, que son los sentimientos de la nación. Desde aquel tiempo José María Moreno Serrabón dijo que la soberanía dimana del pueblo. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo la deposita en la que hoy conocemos y que es nuestra soberana, la Constitución. Y las magistradas y los magistrados, el Poder Judicial de la Federación es el guardián de la Constitución.
Entonces, en ese sentido, el día de hoy los magistrados el magistrado y las magistradas están haciendo este ejercicio de soberanía, de plática, y justamente es un ejercicio democrático también, porque el voto que ustedes depositaron a favor de ellas, de ellos, de los que no están aquí, no significaba el único ejercicio democrático que nos representa el reto actual del modelo de selección de juzgadores y juzgadoras, sino que justamente esto es lo que viene a redondear ese propósito de derribar los muros, abrir las puertas, que ustedes sientan que la justicia es de todos, pertenece a todos, y es una responsabilidad que como mexicanas y mexicanos llevamos todos. Entonces, muchas felicidades, y me llevo este ejemplo al tribunal, al segundo tribunal, y estoy segura que nos uniremos en algún momento a estas grandes jornadas que están gracias. Por aquí también. Mira. Bueno, muchas gracias por la palabra. En primer lugar, yo soy Pedro Ramos Alvarado, actualmente integro el primer tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región en Puebla. Y volviendo un poco al tema sobre acercar la justicia, la gente que caminamos el año pasado, mucha gente se nos acercaba porque no sabía que era un magistrado, que era un juez federal. A veces parecía que la gente que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación tendríamos a sentarnos en el centro del universo. Sin embargo, allá fuera la gente no sabía qué hacíamos. Ahí me tocó en muchas ocasiones que llegara gente durante el caminar a decirme que acá tengo una sentencia que dice que en el tribunal donde yo estoy hemos tenido diversas actividades para llevar a cabo esta aclaración de sentencias. ¿Cómo lo hacen ustedes acá en los auxiliares de Jalapa? ¿Hasta qué punto puedes estirar la liga de la formalidad de una sentencia? Ok, estamos dando esta sentencia sobre los adultos mayores, sobre que la sala le ha restaurado probatorio porque no cumplió con el estado en probatorio. ¿Qué quiere decir ese mensaje? ¿Cómo se lo explicamos a esta persona? ¿Podemos dejar considerando a nuestra sentencia donde expliquemos brevemente de qué trató, cuál es la litis, y hasta qué punto es esta simplificación de nuestras razones o elementos de la sentencia afectan a la propia sentencia? ¿Podemos liberar esta exclusividad de las sentencias de lectura fácil en asuntos de menores, en niños, niños y adolescentes, y ampliar este parámetro a todas las sentencias donde veamos que se involucran derechos humanos? En específico, por ejemplo, el tema de adultos mayores, es decir, aparte de la sentencia, hacer un documento o un extracto en donde fijemos cuál fue el problema y por qué lo estamos solucionando de esa manera, con palabras simples. En mi tribunal, yo aprendí a cruzar contra una palabra, el inconcluso. ¿Qué es inconcluso? ¿Sabe? ¿No? Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Nosotros, bueno, de entrada, cuando vemos sentencias en ese sentido, donde tienen que ver derechos de comunidades indígenas, derechos de niños, niñas, adolescentes, derechos de personas adultas mayores, personas con discapacidad, procuramos simplificar el lenguaje y, si podemos, agregar un documento donde se les explique brevemente de qué trata el problema y cómo se lo estamos solucionando, para no poner a la gente a leer 60, 70, 100, 120, 200 páginas de una sentencia que a veces es infinita. Esa es la duda de mis compañeros. Gracias. Bueno, tocas muchísimos temas muy interesantes todos, todo el panorama general. La sentencia como tal que se emite por el órgano jurisdiccional no carece de condiciones técnicas, ni de los artículos aplicables, ni incluso de figuras jurídicas sumamente complejas, porque esto es como el médico, ¿no? El que va a operar el corazón. Realmente no le va a explicar al familiar y mira, voy a entrar por la boca y luego tengo que cortar aquí. Pues él conoce su trabajo. Así como nosotros conocemos nuestro. La sentencia técnica y jurídica debe tener lo que debe tener y se debe omitir lo que no es necesario. Desde luego, con todo el conocimiento, la experiencia, la visión, la exhaustividad, la profundidad de una sentencia. Que atrás de esa sentencia hay un o varios juristas. La lección de comunicación social, por ejemplo, lo que estamos ahorita nosotros proponiendo,
es justamente esta línea de comunicación con toda la gente. ¿Qué hacemos nosotros? Cerramos la sesión ordinaria en nuestro estudio técnicamente y ya estamos de acuerdo y a veces hacemos votos, ¿verdad, compañeros? No me creas que todo es por divertido, pero que ahí digamos que ya después ponemos votos y nos ponemos a comunicar de una manera muy transparente. ¿Y sabes por qué, compañero? Porque el verdadero conocimiento es transparente y es sencillo. Dicen que cuando quieras saber si conoces un concepto, le busques a tu sobrino o hijo, el niño chiquito más cercano, y se lo trates de explicar. Si no te entiendes, porque tú no tienes claro qué es. Si dicen, no, ¿qué es democracia, tío? A ver, pero déjame, voy a ver qué dice ChatGPT. No. Democracia es el gobierno de todos, hijo, y es donde todos tenemos voto. ¿Cómo hacerlo? Que la Corte, y en esta maravillosa apertura que tiene ahora, nos da la posibilidad de las sentencias de lectura fácil, que tienen que ir más allá. ¿Cómo es más allá? La segunda redactora, y estoy segura que ustedes también. Pedrito, nosotros somos Fulanito y Perenganito. Tu papi quiere verte, tu mami no está de acuerdo. Nosotros ya revisamos las leyes y vemos que tu mami no está actuando bien porque tú tienes derecho a ver a tu papi. Y de lo que revisamos se resuelve que es así. Así es de que próximamente lo verás. Estamos para servirte, somos tus padres. En materia de grupos indígenas, la aspiración es poder hacerlo en su lenguaje originario. Porque eso es lo correcto. Y en un momento mayor, si es preciso ponerle electrodas, hacerlo como él quiera y que se siente, y a ver, señor Juanito, ¿usted está entendiendo? No, esto es que yo no oigo bien. A ver, no se lo repito las veces que usted necesite. De esos viejitos que repiten 20 veces la misma historia, y que es un gusto escucharlos. Porque es toda su sabiduría de vida. Entonces, se puede, claro que se puede. Nosotros lo estamos haciendo así. Y creo que vamos hacia adelante con el apoyo de la Suprema Corte para abrir cada vez más estas oportunidades. El documento técnico siempre será técnico porque nosotros nunca dejaremos de ser juristas. El que no sea un jurista competente y calificado no debe tocar un expediente. Y sin embargo, hay muchísima gente que lo dice en el Poder Judicial que estamos orgullosos. Entonces, vamos a seguir esas líneas. Estos ejercicios yo los invito a todos mis compañeros a que los hagamos. Créanme que sería maravilloso que en toda la República se pudieran repetir. Muchas gracias. Una pregunta más, una intervención, para ir concluyendo también. Bueno, dos intervenciones. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Janet Romero Valencia, presidenta de la Red de Embajadoras de Paz e Internacional en el estado de Veracruz. Pues nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes por esta invitación y yo creo que las mujeres de la Red de Embajadoras no nos equivocamos en apoyar a Andrea. Siempre que caminamos con ella, siempre había un sentido y le decíamos, ya no creemos. Es lo mismo y esto no cambia. Me dijo Andrea, Janet, va a cambiar, créeme que va a cambiar. Y yo, no, Andrea, es que siempre es lo mismo, siempre solamente nada más es como el político, te hablan bonito y al final no pasa nada. Pero bueno, gracias a la invitación que nos hizo Andrea, yo le quiero dar una propuesta a magistrados y magistradas, porque relativamente ustedes yo veo que están haciendo un trabajo excelente, pero ¿saben qué? También nos hace falta, hoy más que nunca, desde la Red de Embajadoras de la Paz de Veracruz, alzamos la voz, una voz pacífica. También necesitamos que las fiscalías puedan ser no solo edificios que reciban denuncias, necesitamos fiscalías con rostros humanos, con perspectiva de género, con sensibilidad hacia el adulto mayor, hacia los pueblos indígenas, hacia las víctimas, que escuchan ser victimizar, donde una mujer que denuncia violencia no salga más lastimada
que cuando entró. Que entienda el contexto, un adulto mayor que denuncia despojo no necesita tecnicismo, necesita paciencia. Un traductor se habla en lenguas indígenas y un trato digno. Porque yo he visto o he llevado gente donde la verdad el trato en una fiscalía es, vaya, yo digo, tienen sentimientos, verdaderamente están haciendo su trabajo por amor o solamente por un bienestar económico. Entonces se ha perdido el humanismo. Que se investigue con empatía, porque detrás de cada carpeta hay una familia rota, usted lo dijo, magistrada, una comunidad con miedo, una paz que se quebró. Por lo que les pedimos las embajadoras de paz, nosotras trabajamos en las colonias, en los ejidos, en las casas. Vemos todos los días a mujeres que ya no denuncian porque dicen no sirve de nada. Vemos adultos mayores que prefieren callar un abuso antes de enfrentar 8 horas de burocracia. Vemos jóvenes que desconfían de la autoridad. Nuestra propuesta es clara: capacitación obligatoria en derechos humanos que genere interculturalidad para todos los ministros y públicos, unidades especializadas con personas gerontológico para entender a adultos mayores, mesas de trabajos permanentes entre fiscalías y redes ciudadanas de paz como la nuestra. Justicia restaurativa, que la reparación de daños sea prioridad, no solo la cárcel. La paz no se decreta, la paz se construye con instituciones que tratan a la gente como personas y no como expedientes. Gracias. Hola, buenas noches. Antes que nada me presento, soy juzgadora federal, adscrita al juzgado tercero del Centro Auxiliar con residencia aquí en Jalapa, Veracruz. Como juzgadora federal quisiera atender la invitación que hizo el magistrado Víctor de comentar respecto a los representantes especiales de los menores. Ahora niños, niñas o adolescentes, o NNA, como les decimos en el juzgado. Antes que nada, la ley de amparo en el artículo 8 impone la obligación al juzgador de de designar a un asesor jurídico de un niño que se encuentre involucrado en un asunto familiar. Precisamente en asuntos como divorcios o cuando se está discutiendo su guarda y custodia. Precisamente porque los papás, siempre en este tipo de asuntos, me doy cuenta que lastimosamente en lo que menos piensan es en el bienestar del niño o la niña. Y con base en ese artículo es que todos los juzgadores federales tenemos la obligación de asignar un representante especial a los niños. Ignoro por qué algunos no lo realizan de esa manera, pero pues atendiendo a la ley de amparo, así es como se debe de hacer. Y precisamente como lo comentaron, los juzgadores federales se apoyan del Instituto de la Defensoría Federal para que asistan a los niños en los juicios de amparo. También, bueno, ya como dato, en mi juzgado tengan por seguro que todas las sentencias que se emiten, donde se encuentran involucrados personas de grupos vulnerables, como son los NNA o las personas adultas mayores, personas discapacitadas, siempre se resuelve atendiendo desde su perspectiva. Su interés siempre es primordial y va por encima de cualquier otro tipo de derecho. Y también en mi juzgado ya lo implementé de manera obligatoria que en cualquier asunto donde se encuentren este tipo de grupos vulnerables involucrados se emita una sentencia de lectura fácil.
Respecto de los niños y niñas, la sentencia se va estructurando con un lenguaje conforme a su edad, porque no es la misma comprensión una niña o un niño de 6 años a una niña o un niño de 10 o 11 años, igual que un adolescente. Su manera de comprender pues ya va madurando de acuerdo a su edad. También para personas, sobre todo con discapacidad intelectual, se hace la sentencia de lectura fácil con un lenguaje que ellos puedan comprender, igual para los adultos mayores. Y también como anécdota, cuando yo era secretaria de juzgado, precisamente cuando tirábamos los oficios, las famosas minutas, luego los oficiales ponían la letrita muy chiquita, como en 10 o 11 para menos hojas. Y siempre yo les decía, no, o sea, pónganme la letra en 12 mínimo, porque no sabemos si el servidor público al que va dirigido es una persona adulta mayor y que no le cuesta leer una letra muy pequeña. Y bueno, finalmente, pues ya saben, compañeros, muchas felicidades por esta labor tan bonita. Espero que sirva de ejemplo para todos nosotros los juzgadores y ya saben, aquí siempre apoyándolos. Gracias, bravo. Bien, pues con esto estamos llegando al final de este importante encuentro ciudadano. Hoy hemos confirmado que una justicia cercana sí es posible. Una justicia que escucha, que explica, que protege y que pone en el centro nuestro derecho máximo, que es la dignidad de las personas, sí es posible. La confianza en las instituciones también se construye a través del diálogo, de la empatía y de la cercanía humana. Que este tipo de espacios nos permitan seguir fortaleciendo una cultura jurídica más accesible, más comprensible y más sensible a las necesidades reales de la sociedad. A nombre de quienes integramos este encuentro, agradecemos profundamente su asistencia, su participación y el interés por acercarse al trabajo jurisdiccional. También agradecemos a nuestra invitada de honor, la maestra Karina López Regalado, directora de la Atención y Participación Social de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por venir hasta acá y también por llevar a la Corte justo todas esas inquietudes y que realmente la sociedad y nosotros nos encontramos en la mejor disposición de cooperar para que esto sea más accesible. También para que, a su vez, bueno, pues lo compartan y digan que aquí en Veracruz, todo el estado, no solamente Jalapa, estamos en la mejor disposición de innovar y de tener esta cercanía como tal. También agradecemos la asistencia por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal, quien también, bueno, pues como lo mencionó la licenciada, es un instituto que las asesorías son gratis, que nosotros nos podemos acercar a este instituto y bueno, es muy importante también que lo conozcan. Como dijeron, tiene 28 años y muy pocas personas saben la función, entonces es muy importante acercarse a personas especializadas que cuentan con toda esta capacitación. Deseamos que se lleven la certeza de que detrás de cada expediente existimos personas comprometidas con hacer de la justicia un instrumento de protección y esperanza. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Con esto concluimos, no sin antes mencionarle que las personas que se inscribieron se va a hacer entrega de las constancias en la parte del vestíbulo. Asimismo, los que quieran tomarse una foto también, para tomarnos una foto y tener este recuerdo de esta parte. Y por otra, también hay unas encuestas afuera para que puedan ustedes poner su opinión sobre las y los magistrados aquí presentes. Muchísimas gracias. Y las preguntas también, para que